Saludo muy especial a todos los estudiantes del CF2. Bueno, mi nombre es Marta Lucía Garavito. Ha sido un placer acompañarlos en esta primera materia de Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, Hago este corto video para de pronto mirar unos apuntes especiales con respecto a la materia, pero también invitarles a que la repasen, a que hagan las guías que están al final de cada lección y así puedan complementar lo estudiado en clase. Por ejemplo, con respecto a la primera lección y mirando la guía, nos habla de anotar algunas razones por las cuales la Biblia es única e incomparable frente a los demás escritos sagrados. Y bueno, allí vimos que la Biblia es única en sus enseñanzas y habla, por ejemplo, de la profecía, de la historia, de las personalidades, cómo cada autor en un momento preciso pasaba por un estado de ánimo y escribía, ¿cierto? Se reflejan los escritos, los estados de ánimo y las personalidades de los autores, aunque sabemos que el autor es Dios y que aquellos hombres fueron inspirados para escribir. También nos muestra en el Antiguo Testamento eh, todo el aspecto histórico, por ejemplo, el Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, todos los libros de Reyes, y nos narran allí la historia de Israel durante 5 siglos, ¿cierto? Cómo la profecía acerca de todo lo que iba a suceder con la venida de Jesucristo se vio en el libro de Isaías, en, en varios relatos, en varios libros proféticos que después se cumplieron y vemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de todas estas profecías. También mirábamos que era única en su circulación, única en su traducción. El libro, yo creo que de los más traducidos durante muchos años, única en su supervivencia, ha sobrevivido al tiempo, a la persecución, a la crítica, al cuestionamiento, ¿sí? Ha sido única en su continuidad. Recuerden que fue escrita por más de 40 autores de diferentes clases sociales. Y está, por ejemplo, Moisés, que era un líder político, Pedro, un pescador, Josué era un general militar, Nehemías, un copero, Daniel, un primer ministro, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden recordar y estudiar las diferentes profesiones, ¿cierto? De los autores. Se describió en diferentes estados de ánimo, en 3 continentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas que fueron el hebreo, el arameo y el griego. Esto tiene una razón de ser de acuerdo al momento histórico que vivía Israel en ese momento. El idioma tuvo una influencia muy representativa, el idioma, por ejemplo, de quien en ese momento estaba gobernando o sometiendo a Israel. En ese momento el idioma influía en la escritura, ¿sí? Por eso vemos estos 3 idiomas. Entender que Cristo es el tema unificador de la Biblia. Bueno, también las diferentes divisiones en la Biblia, cómo se empezó a organizar y a formar la Biblia en sus capítulos, en sus versículos, un proceso que fue creciendo con el tiempo. Recordar de dónde viene la palabra Biblia, ¿cierto? Que quiere decir libros. De pronto uno pensaba que obedecía, que tenía un significado diferente. No, significa libros, ¿sí? Porque la Biblia es un conjunto de libros. Eh, Recordar entonces todos esos aspectos generales, ¿sí? Que tenemos con respecto a la Biblia. Bueno, continuando con la segunda lección, que es la transmisión de las Sagradas Escrituras, aquí podemos ver más referente como a los materiales usados en la elaboración de la escritura, ¿sí? Personas muy dedicadas, llámenlos escribas, bueno, hay otros
reciben otro nombre, ahorita los mencionamos, la forma como lo hicieron. Pero hablando de los primeros materiales, pues recordemos que fue el papiro, el pergamino, la vitela y otros materiales. El papiro que viene de origen vegetal, de una planta denominada así. Ahí recuerden dónde se daba esa planta. El pergamino que viene más como de la piel, de las pieles curtidas de ovejas, de cabras y de otros animales, ¿sí? Y se utilizaban, pues, en eso escribían. También está la vitela, que está hecha de cuero de ternero y es que a menudo se teñía de color púrpura. Púrpura era algo que se usaba mucho en la antigüedad. También se hacía sobre vitela teñida de color dorado o plateado. Y hay otros materiales también usados para escribir. Está la ostraca, que tiene un nombre técnico como de tiesto o cacharro, que se menciona en Job 2, capítulo 8. También se habla de unas tablillas de cera donde también se escribía y los instrumentos para escribir que eran el cincel, el estilo metálico, la pluma y también la tinta. Y algo muy especial es que los escribientes, eh, digamos que tenían un respeto muy especial por los instrumentos con los que ellos escribían la palabra de Dios. Digamos que como que solo los utilizaban para para esa tarea, ¿sí? La forma inicialmente de los libros pues eran rollos. Bueno, hablamos en clase acerca de los rollos que se encontraron en las cuevas de Qumran, ¿sí? Eh, Contando allí un poco cómo fue esta situación de unos pastores beduinos a los que se les perdió una oveja, cuenta la historia, y que buscando la oveja vieron unas cuevas y tiraban piedras a las cuevas a ver si hacían salir la oveja, pero en una de ellas escucharon un sonido extraño y uno de ellos se fue a mirar qué era ese sonido y allí se encontraron con vasijas donde se encontraban los rollos de Qumran. Eh, bueno, también, bueno, precisamente esas son las evidencias manuscritas, y hay varias con respecto a las escrituras del Antiguo Testamento. Y allá hay que mencionar un grupo muy especial y son los masoretas. Los masoretas, pues era un grupo de personas sucesores de los escribas que tenían la, que tenían la responsabilidad, ¿sí? de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. Masoret significa tradición, y pues precisamente ellos eran muy respetuosos, muy disciplinados en hacer esas copias fidedignas de la palabra de Dios. Sí, era un trabajo muy dedicado. Entonces, bueno, aquí hay varias evidencias también. Vimos que hoy se conservan más de 1400 manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Eh, y bueno, está el descubrimiento del Mar Muerto. Este fue más o menos alrededor del año 900 después de Cristo. Y hay una serie de códices que están en varias partes del mundo. Eh, por ejemplo, en el Museo Británico. Hay varios lugares donde están estas evidencias que se conservan, ¿cierto?, de los primeros rollos de la palabra de Dios. Hay una muy especial que es la Septuaginta. Septuaginta viene de 70 y fue el nombre que se le dio a la tradición griega de las escrituras hebreas. Eh, pues indagando un poco sobre esta Septuaginta, dice que estas personas, estos judíos que nacieron bajo la influencia del Imperio Helénico de Alejandro Magno, eh, para ellos se hizo, digamos, digamos, esta réplica de las escrituras, esta
¿cómo se podría decir? Copia fideligna, que ellos fueron separados en cuartos diferentes y encerrados a escribir y dedicados, y fue muy especial que cuando terminaron se compararon y todos habían escrito igual, o sea, había una similitud muy grande entre lo que habían escrito, una fidelidad en su trabajo. Entonces, bueno, con respecto a las evidencias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también hay varias evidencias. Hay una en la biblioteca John Rylands de Manchester, está el manuscrito de John Rylands precisamente, el papiro de Chester, también que está en la Universidad de Michigan, y así hay varios, está el Códice Vaticano. Entonces, evidencias hay, ¿sí? Evidencias hay. Es importante tenerlas en cuenta, eh, porque alguien me decía, ¿de dónde, cómo así, de dónde salió la palabra de Dios? Entonces, aquí vemos, Dios inspiró a unos hombres para escribir lo que Él les hablaba, ¿cierto? Entonces, de eso hay evidencia, ¿sí? Que eso está en la lección número 2. Y en la lección número 3 hablábamos la diferencia entre lo que es inspiración, revelación e iluminación. Entonces, allí importante entender que la inspiración fue pues aquella que hizo, esa influencia que hizo Dios sobre los autores, los seres humanos de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? De modo que sus palabras, los pensamientos de esos escritos originales no tuvieran error. Entonces, la inspiración es divina, ¿sí? Y hace, precisamente la inspiración hace que la Biblia sea única, que no se pueda comparar con otro libro, ¿sí? Entonces, fue la influencia que Dios tuvo sobre los autores de la palabra de Dios. Hablando ya en cuanto a la revelación, que lo hablamos también en clase, pues la revelación es la forma como Dios se manifiesta, ¿cierto? Se revela al hombre a través de la creación, aún a través de su propia vida, ¿sí? Diferente a la iluminación, que la iluminación es la que Dios nos da hoy a nosotros, esa influencia del Espíritu Santo que nos capacita para tener una relación correcta con Dios, pero también para comprender la palabra de Dios. No es lo mismo cuando yo leo la Biblia por leerla, pero cuando le pido al Espíritu Santo que me ilumine para entender. Y aquí hay un concepto muy importante para tener en cuenta, para entender lo que sigue, y es el concepto de canon, ¿sí? Hablábamos de que canon significa caña o vara, que se utiliza a menudo para medir, ¿sí? Llevándolo a la Biblia, canon significa regla o norma correcta. Entonces, podemos decir que el canon es el conjunto de normas y de reglas que permitieron y que permiten determinar que un libro es inspirado por Dios o no, ¿sí? Y por eso hay libros canónicos y libros deuterocanónicos. Los libros canónicos son aquellos que han sido aceptados como libros inspirados por Dios. Deuterocanónicos canónicos son aquellos que no reúnen todas digamos, las evidencias para decir que es un libro inspirado por Dios. Y para eso hay una lista de pruebas a las cuales un libro era sometido, ¿sí? Entonces, que sea autoritativo, o sea, que proviene de la mano de Dios, que este libro es un don divino, ¿cierto? Es profético, o sea, fue escrito por un hombre de Dios, es decir, la vida de su autor es de testimonio, es auténtico, es dinámico, fue recibido, fue leído, fue reunido y usado, o sea, también entra aquí a ver la aprobación de la congregación, ¿cierto? Fue aceptado por el pueblo de Dios, fue reconocido. Por ejemplo,
allí nos muestran cómo Pedro en un momento dado reconoce las cartas de Pablo, ¿cierto? Como escritura. Entonces, y así estas pruebas determinaban si un libro era o no incluido dentro del canon. Y bueno, llegamos a la última lección donde hablamos del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dentro del canon del Antiguo Testamento nos encontramos con que hay un canon hebreo, ¿sí? Y hay un canon cristiano. Digamos que el canon hebreo, que es el que usan, digamos, los judíos, tiene un orden oficial, ¿sí? Para ellos. Entonces, igual que el de nosotros, el Pentateuco, lo reúnen los 5 libros, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ya hay unas diferencias en la forma de organizar, ¿cierto? El canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo con el canon cristiano. Es importante que ustedes miren allí cuáles son esas diferencias. Podría ser una buena tarea para hacer en este momento. Revisen el canon hebreo, revisen el canon cristiano y establezcan las diferencias. ¿Cuál es el orden que maneja el canon hebreo? ¿Cuál es el orden que maneja el canon cristiano? ¿Sí? Y si de pronto hay un libro que esté en uno y en otro no, podría ser, miremos a ver. Bueno, hay que hablar necesariamente de unos libros que llamamos apócrifos. Estos libros apócrifos o deuterocanónicos, como les decía ahora, no reunieron los requisitos para ser incluidos dentro del canon. Hay ciertas Biblias que sí los tienen, como las Biblias católicas, pero dentro del canon no son considerados como inspirados por Dios porque hay inexactitudes en ellos, porque algunos enseñan falsas doctrinas, o sea, y generan contradicciones. Eh, entonces, carecen también de ciertos elementos distintivos en su escritura, su carácter divino, el poder profético, el sentimiento espiritual, y nunca fueron aceptados como inspirados por los judíos, ni tampoco por nuestro Señor. Entonces, en nuestra, digamos, las versiones que tienen digamos, estos libros, entre ellas, pues, sé que la que usa la Iglesia Católica, no sé si haya otra denominación que use esta Biblia, pero estos libros, y ahí ustedes en la lección encuentran algunos aspectos puntuales que pueden mirar y comparar. Seamos como los cristianos de Berea, revisemos y comparemos para que quedemos más convencidos, ¿sí? Entonces, ahí en la lección 4, en el punto número 1, podemos revisar, ¿sí? Hay unos ejemplos y incluso buscar, si no tenemos a la mano una Biblia que contenga estos libros, en internet los podemos encontrar, como el libro de Tobías. ¿Qué otro libro nos hablan por ahí de Maquiaveos? Esta Biblia dice Maquiaveos 1, Maquiaveos 2. Maquiaveos sí fue una familia muy fuerte en Israel y muy importante, pero los escritos de ellos no son considerados como canónicos, ¿sí? Entonces, también está pues el canon del Nuevo Testamento y también están los criterios para determinar la canonicidad del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ahí están los aspectos para que lo miremos, lo revisemos y como les decía al principio, hacer los talleres que tenemos allí de cada lección. Mi invitación es a que siempre leamos la palabra de Dios con una total disposición, manejando las 5 vías de alimentación, el oír, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar, entendiendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que esta primera parte de entender de dónde viene la Biblia, cómo se escribió, en qué material, en qué tiempo, pues nos debe servir para fortalecernos más y amar más la palabra de Dios.
Bueno, espero pues que este pasito por acá les sirva para motivarles a que estudiemos más a profundidad las lecciones que vimos en clase y también pues que se preparen para la segunda materia que es métodos de estudio bíblico. Qué rico que lleven a su clase Biblias de estudio, varias versiones de la Biblia, en fin, que nos vayamos muy preparados para ser más estudiosos de la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios les bendiga y bueno, es un gusto seguirlos acompañando.